Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos sigues acompañando esta semana en este video que hemos creado los maestros de Ciencias 2 para ti y que te puedan ayudar con tus retos. De igual forma, te recuerdo, hay que seguir nuestras medidas de seguridad e higiene con respecto a lo que es el COVID, como es el lavado constante de nuestras manos bajo los protocolos que nos indican. De igual forma, mantener nuestra sana distancia, evitar salir de casa lo más que se pueda y finalmente, si estás en el exterior, utilizar tu cubreboca. Recuerda, nosotros somos quienes nos cuidamos, de nosotros depende completamente salir de esta pandemia lo más rápido posible y sobre todo regresar a clases. Y hablando entonces del regreso a clases, tenemos ahora los siguientes temas que hemos preparado para ti. El primer reto de la semana, entonces, está alineado con un tema que se llama la aportación de la física a la medicina y cuyo aprendizaje esperado consiste en describir e interpretar los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Pueden ser electrónicos o bien pueden ser muy básicos con estos principios. ¿Hacia dónde los vamos a enfocar o qué énfasis vamos a estar trabajando? Pues es muy sencillo, reconocer las aportaciones de la física en el campo de la salud. Y para ello, el reto que se te está pidiendo es que elabores un collage que te permita clasificar las aplicaciones de la física en la medicina. Pues bien, vamos a iniciar. Primeramente, vamos a definir lo que es un collage. Un collage es una palabra francesa que significa textualmente pegar. Es decir, vamos a realizar varios recortes de tal manera que los podamos ir aglomerando, conjuntando, uniendo o construyendo, puede ser a través de fotos, puede ser a través de algún modelo de plastilina, algún modelo de papel, en el cual les vamos a dar un tono hacia la unificación. Vas a ver que en el transcurso de este pequeño video, de este segmento, rápidamente iremos armando nuestro collage. Así que por lo tanto, recuerda, vamos a armar de pedacitos obtenidos de otras fuentes. Pues bien, para poder armar nuestro collage vamos a ver algunos principios básicos. Por ejemplo, un aparato que se utiliza demasiado y que aparece en Aprende en Casa y que fue uno de los temas centrales es prácticamente el electrocardiógrafo. ¿En qué consiste esto? Pues bien, es un instrumento médico para el diagnóstico, para el monitoreo de pacientes que están en terapia intensiva. El principio físico utiliza naturaleza eléctrica, es decir, se utiliza a partir de los temas que hemos estado viendo de estática, cargas eléctricas. ¿De dónde surge este instrumento o este aparato? Bueno, fue descubierto prácticamente por el médico y fisiólogo italiano Luis Galvani, el cual observaba que si yo pasaba energía eléctrica a través de las terminales nerviosas, como pueden ser nervios o venitas de una anca de rana, este de repente empezaba a moverse. Si tú recuerdas eso, también lo manejamos en Aprende en Casa. Bien, aquí te muestro dos imágenes de este instrumento. Bueno, tenemos otro aparato que es el ultrasonido. ¿En qué consiste? En que podemos obtener imágenes del interior, por ejemplo, del cuerpo humano a partir de las ondas de sonido. Recuerda que la semana pasada vimos unos videos y mencionábamos al murciélago, así como lo que era el sonar. Bueno, es muy parecido. En este caso, las frecuencias superiores que van a estar trabajando son mayor a 20.000 Hz, es decir, 20 kHz. Por lo tanto, es posible escucharlo. Bien, el principio físico utilizado tiene que ver con el movimiento ondulatorio y la reflexión del sonido, pues requiere de un medio para propagarse. Generalmente se va a usar el aire, pero también recuerda puede ser utilizado en líquidos o bien puede ser utilizado en sólidos. En esta gráfica tú puedes observar este principio. La animación indica cómo se va comportando la onda y cómo se están mostrando las perturbaciones. Bien. ¿Dónde lo vamos a aplicar exactamente? Por ejemplo, los aparatos de ultrasonido que utilizan para monitorear el corazón, para monitorear a lo mejor algo del estómago o, ¿por qué no?, para vigilar el embarazo. En este caso, la onda, como ya te había mencionado, es una perturbación y esto al perturbar va a transportar energía del medio que se propaga. Es decir, nos va a permitir observar la forma que tienen las cosas. Otros equipos que podemos emplear, por ejemplo, está el estetoscopio, está la centrifugadora de sangre, los aparatos de rayos X que se utilizan mucho, por ejemplo, para huesos o para en un momento nuestra dentadura y poder realizar alguna cirugía. En el caso de la centrifugadora de sangre nos permite utilizar fuerzas para poder separar los materiales
que están compuestos de la sangre. El estetoscopio, en este caso, nos permite escuchar sonidos. En algún momento el profesor José de la Luz te mostró un estetoscopio casero al inicio de nuestras transmisiones. Pues bien, ahora con estas imágenes observa cómo voy armando mi collage. Estoy generando una estructura unida, la cual te va a pedir a ti que generes y que puedas conjuntar. La idea es recordar estos aparatos y las aplicaciones que tiene con respecto a la física. Pues bien, en este momento me voy despidiendo de ti y no olvides, nos puedes contactar a través del blog de la escuela, a través de nuestra plataforma Teams, en la cual pues puedes chatear directamente con el maestro, hacerle una videollamada previo acuerdo con él, mandar una pregunta o bien dentro del mismo apartado de notificaciones de la tarea plantear tus preguntas. El maestro con gusto lo contestará. Te dejo en este momento ahora con mis compañeros Alejandra y posteriormente con el profesor José. Muchísimas gracias y hasta luego. Hola a todos, soy la maestra Alejandra y el día de hoy les voy a hablar del tema del termómetro y del estetoscopio. El aprendizaje esperado de este tema es que podamos describir e interpretar los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se han aplicado en el campo de la salud. El énfasis es que podamos identificar algunas aplicaciones de las leyes de la física en instrumentos utilizados en el diagnóstico de enfermedades. Como hemos visto anteriormente, el termómetro es uno de los muchos objetos de uso cotidiano que todos tenemos en nuestras casas o que vemos de forma habitual en la calle y que simplemente damos por sentado. Usamos los termómetros cuando lo necesitamos. Un ejemplo es cuando nos sentimos enfermos o cuando queremos regular la calefacción y los volvemos a guardar y nos olvidamos de ellos, sin plantearnos nunca toda la complejidad que encierra estos pequeños y útiles aparatos. Se denominan termómetros a un instrumento cuya utilidad es medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. El más común de estos mecanismos es la dilatación, propiedad de ciertos metales de expandirse a la presencia del calor común entre los metales y otras sustancias, por ejemplo como los alcoholes. Si recordamos anteriormente, el termómetro es un artefacto de larga historia, cuya primera versión fue llamada termoscopio, y esta fue inventada por el científico Galileo Galilei. Consistía en lo que era un recipiente de vidrio que culminaba en una esfera encerrada, que debía de estar sumergida boca abajo y esta estaba con una mezcla de alcohol y agua. Al calentar el agua, esta comenzaba a subir en el tubo como se puede observar en nuestra imagen. A dicho invento se le añadió una escala numérica entre el año 1611 y 1613. Esto fue atribuido por Francesco Sagredo y Santorio Santorio, por lo que fue dando origen a los primeros termómetros y también a los termoscopios, aparatos que miden también la temperatura ambiental. Los termómetros tienen escalas y los podemos encontrar con diferentes que son a continuación, que es la escala Celsius. Este fue en honor a lo que es el físico sueco Andrés Celsius, también conocido como grados centígrados. Estos se usan en la mayor parte del mundo. También están los grados Fahrenheit, que esta fue propuesta por el físico alemán Daniel Fahrenheit en 1724. Estos grados Fahrenheit son utilizados en ciertas partes del mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, Costa Rica y algunos países europeos. Si recordamos a si recordamos las clases pasadas, los grados centígrados y los grados Fahrenheit tienen diferentes escalas numéricas. Y por último están lo que son los grados Kelvin. De los grados Kelvin se utiliza mayormente en lo que es en el área científica. Esta lo que hizo fue que era
que encontrar el cero absoluto de Celsius, en el cual dice que el cero absoluto está en menos 273.15 grados centígrados. Pero los grados que se utilizan cotidianamente son los grados Celsius o grados centígrados como nosotros los conocemos y los grados Fahrenheit. En la actualidad existen diferentes tipos de termómetros. Uno de los que existen es el termómetro líquido, por ejemplo, el termómetro de mercurio, que este fue inventado por el físico Fahrenheit en 1714. Aprovechando lo que era la capacidad de la dilatación de este metal líquido, fue de sumamente muy importante para lo que es las prácticas y era exacto. En la actualidad aún se siguen empleando en determinados países, pero en otros países se prohibió debido a que la fabricación del mercurio era un químico altamente tóxico y este se convertía en lo que era un contaminante ambiental. No solamente existe lo que es el termómetro líquido, también existe lo que es el termómetro de alcohol, el cual también se dilata y se contrae como el mercurio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si recordamos en nuestras clases pasadas, por el aumento de la energía cinética o movimiento de las partículas que se producen en los átomos al subir la temperatura. Podemos decir que entre más calor hace mayor rapidez que se mueven las moléculas de líquido y este movimiento lo que hace es que se dilata o cuando se va enfriando se contrae y esto se puede traducir en una escala visible del termómetro en un valor numérico. En los termómetros líquidos, este se encuentra dentro de un tubo de cristal transparente llamado capilar que nos permite comprobar el grado de la expansión y así realizar la medición de la temperatura, como podemos ver en nuestra imagen. También existen lo que son los termómetros de tira bimetática. Estos utilizan elementos de sensor en una tira que se compone de dos finas placas rectas o arrolladas de diferentes metales soldadas que tienen como un coeficiente de dilatación diferente y por lo tanto las variaciones de las temperaturas que produce un movimiento de torsión o de contracción, expansión, este movimiento es lo que transmite lo que es la escala de nuestra temperatura. Como se mencionó anteriormente, no son los únicos termómetros que existen ahora en la actualidad. También están lo que son los termómetros digitales que podemos también encontrar en nuestra casa o a veces cuando vamos con el médico. Este termómetro opera en base a circuitos electrónicos y sensores especializados capaces de medir pequeñas variaciones de tensión y traducirlas en dígitos dentro de una escala de temperatura. Una de las principales ventajas es que no se utiliza en este termómetro lo que es el mercurio, ya que el mercurio es muy tóxico y es un contaminante muy alto. Si comparamos lo que es nuestro termómetro digital con el termómetro analógico, es decir, los termómetros líquidos, si comparamos nuestros termómetros digitales con los termómetros analógicos, es decir, los termómetros líquidos, como el alcohol o el mercurio, nuestros termómetros digitales presentan valores numéricos de temperatura digitales usando valores discretos, mientras que los termómetros analógicos o termómetros líquidos presentan valores continuos. Otro de los termómetros que existen son los termómetros infrarrojos. También se conocen como termómetros de láser o de pistola. Estos termómetros infrarrojos cuentan con uno o varios punteros de láser que ayuda a apuntar correctamente el instrumento. Estos termómetros infrarrojos, o láser o de pistola, como nos queramos llamar, utilizan un principio muy diferente, aunque representan la información de la misma manera que lo que es los termómetros digitales. Estos termómetros utilizan la radiación infrarroja que se desprende de cualquier cuerpo cuya temperatura se encuentre por encima del cero absoluto, es decir, de
menos 273.15 grados centígrados. El termómetro recibe lo que es una radiación infrarroja emitida por la superficie del objeto al medir y la enfoca mediante una lente en un sensor que la transforma en un pulso eléctrico. Para una correcta medición, se ha de conocer la emisividad. La emisividad de una superficie o objeto es la efectividad para emitir energía de forma de radiación térmica. En términos generales, el método comprende la medición de la energía de luz que se encuentra en la banda de la radiación infrarroja, con un detector que lo convierte en una señal eléctrica. Este método permite medir la temperatura de forma remota, a diferencia de otros tipos de termómetros. Es decir, que se puede medir la temperatura a una distancia. A veces, este tipo de termómetro erróneamente se denomina termómetro láser, ya que suele utilizar la asistencia de un láser, aunque es simplemente para apuntar mejor hacia un lugar de medición, y esta no es para hacer lo que es la medida de la temperatura. Estos tres tipos de termómetro son los que utilizamos actualmente para lo que es medir la temperatura corporal, y estas son muy utilizadas en lo que es en la área de la medicina, y estos a veces les llaman termómetros clínicos. También no solamente está este termómetro de pistola que se mide en la frente, también está lo que es un termómetro que se mide con el oído, pero tiene el mismo mecanismo que el termómetro que se mide en la frente. Es importante seguir las indicaciones de las instrucciones del termómetro de cómo utilizarlo, ya que si no lo usamos correctamente puede haber variaciones de temperatura. Otra de las herramientas que utilizan mucho los médicos es el estetoscopio. Este es un aparato acústico usado en la medicina, en la odontología, en la enfermería, en la fisioterapia, en la veterinaria, etcétera, para la auscultación o para oír los sonidos internos del cuerpo. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para los ruidos intestinales o soplos por flujo anómalos sanguíneos en arterias y venas. Esto lo podemos visualizar cuando vamos al médico cuando nos sentimos mal y nos empieza a lo que es revisarnos nuestra respiración y nuestro ritmo cardíaco. No solamente este es usado en personas, sino también en animales. El estetoscopio fue inventado en Francia en 1816 por René Laennec. El fin era hacer un instrumento preciso que permitiera escuchar el interior de sus pacientes sin la necesidad de poner el oído sobre su pecho, haciéndolo más higiénico y más eficiente. Más adelante, en el año 1851, el Arturo Lairet inventó el estetoscopio biauricular, lo que esto ayudó a ponerlos en los oídos. Al año siguiente, George perfeccionó el instrumento para su implementación comercial y producción en serie. Hubo muchos cambios e implementaciones en este instrumento. Fue hasta 1960 que un profesor de Harvard Medical School, el Dr. Littman, creó un nuevo estetoscopio que era más liviano que los previos. Littman fue el punto culminante en la historia en la que es el instrumental médico, pero siguen aún así lo que es perfeccionándose este instrumento. ¿Cómo funciona el estetoscopio? Bueno, este funciona aplicando un sonido interno gracias al diafragma y a la campana que lleva en el cabezal. El diafragma amplifica sonidos de alta frecuencia y la campana los sonidos de baja frecuencia. Al situar el cabezal sobre el cuerpo, el sonido interno crea una onda acústica que se transmite a través de un tubo lleno de aire directamente hasta los oídos. Otro dispositivo de estetoscopios que hay es el estetoscopio de pinar. Este es un dispositivo tradicional de forma de trompeta que se coloca sobre
las mujeres embarazadas para escuchar lo que es los latidos del feto. En la actualidad no son muy utilizados, ya que con un estetoscopio normal se puede obtener resultados similares. No solamente existe este tipo de estetoscopios, también lo que hay son estetoscopios electrónicos, también llamados como estetófonos, y estos amplifican lo que es el sonido electrónicamente y mejoran notablemente los bajos niveles acústicos de los estetoscopios tradicionales. Suelen estos utilizar lo que son cristales piezoeléctricos para reducir el efecto del sonido del ambiente que era muy pronunciado en los dispositivos con micrófono. Espero que esta información que te acabo de compartir sea de mucha utilidad para realizar el reto de este tema, que dice lo siguiente. Nos dice que nos reunamos con nuestra familia para lo que es reflexionar y darle una respuesta a la siguiente pregunta. ¿El termómetro infrarrojo es dañino para la salud? También nos dice que respondamos a las preguntas que se hicieron al principio de Ana Aprende en Casa, que son las siguientes. ¿Para qué son utilizados los termómetros y los estetoscopios? ¿Qué principio físico utiliza el termómetro y el estetoscopio para su funcionamiento? Por mi parte, sería todo, pero no me voy antes de decirles que es importante que sigamos lo que son las medidas sanitarias. No hay que olvidarlas, ya que ahorita, en esta época, hay más probabilidad de contagio, por lo que debemos tener mucho en cuenta que debemos de lavarnos frecuentemente nuestras manos, o podemos usar gel antibacterial si no podemos lavárnoslas, usar cubrebocas cuando salgamos, si llegamos a estornudar que sea dentro de nuestro codo, tener sana distancia con las demás personas y mantener limpio nuestras áreas comunes. Es importante que tanto nosotros estemos bien para que estén bien nuestras familias y no estar enfermos. Y así poder festejar, aunque sea de forma más íntimo, lo que son las fiestas navideñas. Por mi parte, sería todo. Los voy a dejar con el maestro que va a discutir el siguiente tema de técnica de diagnóstico, el ultrasonido. Es un tema muy interesante. Nos vemos. Hola jóvenes, es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, para revisar el video Técnicas de diagnóstico, el ultrasonido, presentado en su plataforma Aprende en Casa 2 el día jueves 10 de diciembre. En esta ocasión, el aprendizaje esperado nos dice que describe e interpreta los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud, con un énfasis en identificar algunas aplicaciones de las leyes físicas en instrumentos utilizados en el diagnóstico de enfermedades. Comenzaremos por tomar en cuenta que el sonido es una onda mecánica, lo que significa que necesita un medio material para propagarse, y es el tipo de onda que permite escuchar lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que hace diferentes a las ondas que componen el espectro electromagnético es su longitud de onda. El sonido es una onda mecánica de tipo longitudinal que permite escuchar lo que te rodea. Las ondas mecánicas no son una radiación, son una perturbación del medio por el que se propagan. Entonces, si no hay medio, no hay onda mecánica, pues no se puede propagar en el vacío. El oído humano puede detectar ondas sonoras que se encuentran en el rango de frecuencias comprendidas aproximadamente entre los 20 y los 20.000 Hz. Todas las ondas sonoras cuya frecuencia es menor a 20 Hz reciben el nombre de ondas infrasónicas, mientras las que tienen una frecuencia mayor a los 20.000 Hz se llaman ondas ultrasónicas. Hay algunos animales que sí pueden escuchar infrasonidos o ultrasonidos, como los elefantes, que pueden escuchar sonidos cuyas frecuencias oscilan entre los 12 y los 16.000 Hz, o los perros y los gatos, que escuchan sonidos con frecuencias entre los 20
y los 64.000 Hz. Los delfines pueden escuchar frecuencias entre los 20.000 y los 150.000 Hz. La propagación del sonido depende de las características del medio, principalmente de su elasticidad, que se refiere a la capacidad del medio para recuperar su forma inicial. El sonido se propaga a mayor velocidad en líquidos y en sólidos que en gases, como el oxígeno o el aire normal. La velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 344 metros por segundo. En el agua viaja a unos 1440 metros por segundo y en el acero alcanza una velocidad de aproximadamente 5000 metros por segundo. El ultrasonido es un instrumento que utilizan los médicos para obtener imágenes del interior del cuerpo. Se utiliza en la medicina para detectar alguna enfermedad o conocer el desarrollo de un feto cuando está en el vientre materno. El ultrasonido es una técnica de diagnóstico considerada no invasiva, pues no involucra instrumentos que rompan la piel o que entren físicamente en el cuerpo. Un transductor es el dispositivo que genera las ondas. El transductor aplica ondas sonoras al interior del organismo y luego detecta las reflexiones o ecos que sufre la onda al pasar por los tejidos. Un software específico mide la diferencia entre las ondas emitidas y las que regresan y con estos valores genera la imagen. En el reto de hoy se te pide que anotes las siguientes preguntas en tu cuaderno y las respondas. La primera nos dice, ¿cuál es el principio físico que utiliza el ultrasonido para poder funcionar? Y este es el eco o la reflexión del sonido que es la reflexión que sufre la onda sonora al pasar por los tejidos, ya que no todos los tejidos son iguales y dependiendo de la densidad de ellos, el sonido viaja a mayor o menor velocidad. La segunda pregunta es si el uso del ultrasonido tiene algún efecto negativo sobre la salud, y la respuesta es que muy poco. En unos adultos prácticamente ninguno. ¿Y por qué? Porque sí tiene algo de riesgo. Porque las ondas sonoras, sobre todo en el momento en el que está creciendo el feto, al entrar en sus células se convierten en calor y este calor podría tener algún perjuicio. Y la última dice, además de su función como técnica de diagnóstico médico, ¿qué otro uso tiene el ultrasonido? Tendríamos que empezar por darnos cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que aprendemos, las aprendemos de la naturaleza. Y en la naturaleza hay animales que utilizan el ultrasonido como una herramienta para obtener su alimento o para navegar. Como por ejemplo los murciélagos, que gracias al ultrasonido, las ondas sonoras que emiten y el eco que perciben, pueden volar en la oscuridad y localizar su alimento. También algunos animales como las ballenas o algunos delfines tienen o generan la misma situación. Pero también nosotros en la industria nos permite el ultrasonido explorar el interior de algunos materiales para determinar si estos materiales son de la calidad o tienen alguna falla o podrían generarnos algún problema. Y en otros casos, como es al principio, es los sonares que nos permiten navegar dándonos cuenta de las características del lecho marino para no encallar o no chocar con alguna de las paredes oceánicas. Bueno, jóvenes, recuerda que tu salud y la de tu familia son muy importantes y por eso insistimos. Síguete cuidando. Gracias y hasta pronto.